tal, mis amigos? Una feliz noche para cada uno de ustedes, un feliz sábado. Qué privilegio es poder estar una vez más acá conectado para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. La sección para hoy lleva como título Para estudiar y meditar, la sección de los viernes, y vamos a utilizar este espacio tal como aparece allí en la lección de escuela sabática, para mirar entonces la profecía de las 70 semanas de los 2300 años, y vamos a explicarla de una forma sencilla para que comprendamos esta hermosa verdad. Recuerden que he dicho que esta profecía es muy importante para los adventistas del séptimo día, porque nosotros, a través de esta profecía, entendemos que el Jesús que adoramos es el Mesías verdadero, que el Jesús que adoramos es realmente el Salvador. Y no solamente eso, sino que la cristiandad, a través de esta profecía, puede comprender lo que ahora Jesús está haciendo, lo que ahora Jesús está realizando en favor del ser humano en el lugar santísimo del santuario celestial, donde pasó al finalizar los 2300 años para empezar una obra de purificación. También vamos a hablar un poquito de ella en esta oportunidad. Vamos a recapitular varias cosas que hemos estado estudiando. Daniel es testigo de una conversación en medio de una profecía que él está recibiendo, de un macho cabrío, de un carnero, de un cuerno largo que es partido en cuatro. En medio de esa visión que él está recibiendo, una visión simbólica que tiene una aplicación histórica, entonces él es testigo de una conversación literal entre un ángel y el Señor Jesús. El ángel le pregunta: ¿hasta cuándo será esto? ¿Cuánto más va a durar esto? Y entonces Jesús le responde: hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. Daniel comprende que está hablando de días, años, es decir, son 2300 años. Esto le angustia, le aterra, porque él confunde el evento, él piensa que está hablando del cautiverio en Babilonia, y entonces busca la profecía de Jeremías, se da cuenta que Jeremías habla de solo 70 años. Él empieza a orar, a pedir perdón por sus pecados, por los pecados de sus padres, y la escritura afirma que mientras Daniel estaba orando, mientras aún oraba, entonces Dios ordena a su ángel Gabriel que venga a la tierra para explicarle al profeta aquella porción de la visión, aquella porción de esa conversación que no entendió, que lo ha dejado perturbado, que lo ha dejado angustiado, que la palabra de Dios dice que ni siquiera bocado había probado. Así que viene el Gabriel a explicarle los 2300 años, de dónde van a salir, qué significan, a dónde van a llegar, qué va a ocurrir durante ese tiempo, y entonces va a conectarla con otra profecía de tiempo. Le empieza explicando: 70 semanas están determinadas o cortadas, hemos dicho que apartadas, reservadas para tu pueblo. Y luego le da la fecha de inicio. Entiende pues que desde la salida del decreto para la restauración de Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 69 semanas. Luego habla de otra semana, a la mitad de la semana le será quitada la vida al Mesías, y al final de la semana entonces terminarán los 490 años. Ayer vimos la razón por la cual es el decreto que aparece allí en Daniel 9:25, al que hace referencia a la profecía, es el decreto de Artajerjes, que es dado en el año 457 a.C. Si iban a pasar 69 semanas, es decir, iban a pasar
483 años desde que saliera ese decreto, que ya lo hemos visto, año 457, hasta el Mesías príncipe. Eso nos lleva al año número 27. Año número 27. En el año 27, Cristo es bautizado, es reconocido por Dios públicamente como su Hijo amado, en el cual tiene gran contentamiento, y es ungido, que eso es lo que significa la palabra Mesías. Es ungido por el Señor para cumplir una tarea de predicación, de preparación y de salvación, restauración de la raza humana. Ustedes recuerdan que cuando Él vuelve a su tierra, a Nazaret, donde se había creado, y llega allí a la sinagoga, abre el libro de la ley en Isaías, abre el rollo en Isaías y lee: el Señor me ha ungido, ha empezado el trabajo del Mesías. Ahora, ¿por qué el año 27? Dos cositas quiero decir aquí rápidamente. En el tiempo corto que esto me permite, no quiero decir mucho porque quisiera condensar para que ustedes y yo comprendamos el mensaje del Señor. Si le sumamos 457, le sumamos 483, recuerda que antes de Cristo viene en forma regresiva. Eso nos llevaría literalmente a 26, nos daría 26. Pero no existe el año cero. Pasamos del año 1 antes de Cristo al año 1 después de Cristo. Yo nací en el año de 1969. El año 1968 era un año antes de mi nacimiento, pero ya en el 69 es un año. Ya yo he nacido, ya existo. Así que no existe el año cero. Por eso sumamos uno más y nos lleva al 27. Ahora, alguien diría: bueno, pastor, ¿y por qué en el año 27 si dice la Biblia que Jesús tenía 30 años cuando fue bautizado? Aquí tenemos otro detalle que sería bueno también hablarlo, explicarlo. Para entender esto, debemos comprender el error que el Papa Gregorio, comete al tratar de crear este calendario que nos rige a nosotros, que es el calendario gregoriano. Y él toma como punto de partida lo que aparece allí en Lucas capítulo número 3, cuando habla que en el año 15 del reinado de Tiberio César, él equivocó por 3 años. Por 3 años equivocó la fecha de ese evento. Por eso nosotros tenemos 3 años menos en la cronología después de Cristo. Esto es algo muy común en el tiempo antiguo. Ustedes recordarán abuelitos, abuelitas que decían: bueno, yo nací en tal año, pero mi papá me presentó en tal año, así que yo tengo tantos años en la cédula, pero tengo más años realmente. Algo ocurrió parecido a esto. Así que el año 457 a.C. y 27 después de Cristo es tomado basado en el calendario gregoriano, que tiene esos 3 años perdidos que se llaman años perdidos. Sin embargo, no afecta para nada la profecía. En el año 27 entonces Jesús es bautizado, como ya dije, es ungido como hijo del Señor, como el Salvador, como el Mesías. Dios lo reconoce como mi hijo amado. Ahora, dice la Biblia que a la mitad de la semana, es decir, 3 días y medio, 3 años y medio, iban a transcurrir para que la vida del Mesías fuera quitada. Para que la vida del Mesías fuera quitada, y no por sí. Es decir, alguien lo iba a matar. Esto nos lleva al año 31, a mediados del año 31. 28, 29, 30, mediados del 31. Y dice que al final de esa semana, entonces se completarían las 70 semanas, se culminaría el tiempo especial para Israel. Vamos a ver, medio 31,
32, 33 y 34. Medio 31, 32, 33, 34, 3 años y medio. ¿Qué ocurrió en el año 34? Mira qué grande es el Señor. Él había predicho: 70 semanas están determinadas para tu pueblo. 70 semanas están dadas exclusivamente para tu pueblo Israel. Durante ese tiempo, el Señor haría todo lo posible por salvar a su pueblo, por salvar a sus amados hijos. Ustedes recuerdan que cuando Jesús ordena a los discípulos ir a predicar, le dice: no entren a casa de samaritanos, no vayan a tierra de gentiles, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que el Señor Jesús dice esto no porque fuera egoísta, no porque los gentiles no se pudieran salvar, no porque no habría salvación para ellos. De hecho, usted va a encontrar que hay muchos gentiles que se relacionan con el Señor y tienen salvación. Pero es que era el tiempo exclusivo para el pueblo. Y luego que Jesús muere y resucita, la predicación de los discípulos se centró en Jerusalén, era el último esfuerzo que el Señor estaba haciendo por salvar a su pueblo. Fue tanto que dice que la sombra del apóstol Pedro curaba. El Señor estaba multiplicando las señales con tal de despertar a su pueblo. Pero tristemente Israel fracasó. Tristemente el pueblo de Dios no entendió y como nación fue condenada. Como nación perdió el privilegio de ser la nación de Dios. Así que en el año 34 ocurren por lo menos 3 cosas que marcan el fin de las 70 semanas, que marcan el fin de los 490 años y que empieza entonces el tiempo de los gentiles, el tiempo de los no israelitas. Recuerda, 70 semanas están determinadas, cortadas, apartadas para tu pueblo. ¿Qué ocurrió en el año 34 después de Cristo? Apedreamiento de Esteban, podemos leerlo allí en la Biblia. Y el apedreamiento de Esteban generó, según el versículo 1 del capítulo 8 del libro de los Hechos, una persecución encarnizada en Jerusalén. Y todos los cristianos tuvieron que huir, fueron esparcidos. Mira cómo trabaja Dios. Los cristianos se habían concentrado en Jerusalén, predicaban en Jerusalén, hablaban en Jerusalén, pero había llegado el tiempo de predicarle a los gentiles. ¿Y qué hizo Dios? Entonces usó la muerte de Esteban y la persecución para que se cumpliera su propósito. Dice que los cristianos fueron esparcidos y donde ellos llegaban predicaban. Así que 3 cosas ocurren en el año 34. Fin de las 70 semanas, evangelio, apedreamiento o mejor dicho, ocurren 3 cosas para marcar el fin de las 70 semanas. Apedreamiento de Esteban, evangelio a los gentiles y se acaba el tiempo de gracia para Israel como nación, como pueblo de Dios. Y entonces la iglesia sustituye a Israel como el Israel espiritual. Ahora, mira, han pasado 490 años. Eso nos lleva al año 34 después de Cristo. Si nosotros le restamos a 2300, 490, nos va a dar 1810. Si al año 34 le sumamos 1810, nos lleva entonces a el año de 1844. En el año 1844, el despertar religioso, el reavivamiento religioso que Guillermo Miller había iniciado en forma modesta con su predicación, estaba ocupando casi todo el espacio americano, norteamericano, estadounidense. Y la venida de Cristo era predicada con poder. Ahora, Guillermo Miller y sus seguidores equivocaron el evento. Igual que pasó con los discípulos, las tradiciones habían hecho que ellos no entendieran lo que iba a suceder.
Ustedes recuerdan los discípulos camino a Emaús. Nosotros pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Jesús se lo había explicado claramente. Jesús había dicho claramente que Él iba a morir, pero iba a resucitar. Pero ellos no entendieron porque ellos esperaban un Mesías que fuera un libertador, un Mesías militar que los liberara. Ese era el concepto popular. El concepto popular del tiempo de Guillermo Miller. Entonces era que la tierra era el santuario y ellos obviaron otros detalles, pero realmente algo extraordinario pasó en 1844. Ahora mira el otro paralelo. ¿Qué voy a hacer? Una semana antes de la crucifixión de Jesús, el domingo en la entrada triunfal a Jerusalén, la multitud alborosa estaba dándole la bienvenida al Salvador. Dice la palabra de Dios que gritaban: Hosanna al que viene en el nombre del Señor, Hosanas al Hijo de David. Todo el mundo estaba emocionado. Los discípulos vieron aquel acontecimiento como el cumplimiento de todas sus esperanzas. Cristo iba a ser coronado como rey en Jerusalén y colocaban sus mantos, las palmas en el camino donde Jesús pasaba. Alguien pueda preguntar, bueno, ¿por qué Jesús no paró aquello? ¿Por qué no advirtió? ¿Por qué no dijo, mira, no voy a ser coronado? Porque aquel acto, Jesús aprovechó aquella confusión. Jesús aprovechó aquel malentendido para dirigir la mirada a un acontecimiento que realmente iba a ocurrir esa semana, que tenía que ver con él, y era la crucifixión. Cristo iba a morir en el lugar del pecador. Cristo iba a morir en el lugar del hombre, del ser humano, y necesitaba que la gente lo supiera. Aquel acto dirigió todas las miradas a Jesús. ¿Por qué el Señor permitió que Guillermo Miller continuara? A pesar de que estaban predicando un acontecimiento erróneo, aunque la fecha estaba bien, precisamente por eso, porque algo iba a ocurrir el 22 de octubre. Cristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Aquel malentendido, el Señor lo aprovecha para dirigir la mirada a la palabra de Dios y descubrir en la palabra de Dios lo que realmente había acontecido. Bendito sea el Señor que no hace nada al azar, que no permite nada sin un propósito. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué está haciendo Jesús ahora en el lugar santísimo? La semana que viene, en la lección de la semana que viene, vamos a estudiar un poco más este tema. Pero mientras tanto, si tienes alguna pregunta, alguna duda, puedes dejarla acá en tus comentarios y con gusto trataremos de ser posible ayudarte. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque tus profecías son reales, porque todo se cumple y en la seguridad de que todo se cumple confiamos en que lo que falta por cumplirse también se cumplirá. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos, Dios les bendiga.